Hemos hablado largamente con un congresista en actividad de Perú Libre, el señor Flavio Cruz. Corresponde ahora conversar con 3 excongresistas, algunos de los cuales hicieron varios mandatos. Está bien. 4, hasta 5, me parece, algunos de ellos. El señor Víctor Andrés García Belaúnde, que está con nosotros, también el señor Jorge del Castillo, ha sido alcalde de Lima en el remoto año 86, me parece. Sí. Ha sido luego primer ministro durante el segundo gobierno de Alan García, y recordamos a la señora Lourdes Alcorta. 3 periodos. 3 periodos parlamentarios. De manera que con ellos lo que queremos es ver cosas permanentes, cosas de fondo, cosas que tienen que ver con la institucionalidad y permíteme una y con la ética. Sí. La mujer más votada en la segunda elección, la mujer más votada en todo el Parlamento. Lo voy a retener. Lo voy a retener. Y más votada que Vizcarra, inclusive. Y más votada. Vamos a ver. Yo quisiera comenzar hablando sobre la mujer que es la presidenta de la República por sucesión constitucional, la señora Boluarte, porque ella no ha hablado del tema, se ha propuesto elevar su remuneración a más del doble de lo que está cobrando ahora, pasar en consecuencia por encima de los 35.000 soles. Y hay un documento muy técnico, muy aburrido de leer, de la Autoridad para el Servicio Público Servir sobre ese tema, que parece probar como si fuera un teorema de la geometría, que es lo correcto, lo adecuado, lo indispensable, lo inevitable y lo inapelable. La pregunta es si así fuera, porque efectivamente hay algunas cosas que corregir, no parece razonable que hayan otros funcionarios públicos que cobren más que la jefe de Estado. Me van a explicar, sobre todo quienes tienen memoria histórica, y el señor Víctor Andrés García Belaúnde, quizás quiere decirnos algo sobre eso, cómo hemos llegado a esta situación. La pregunta ¿es el momento adecuado ahora, en las circunstancias trágicas que estamos viviendo, por una parte, vinculadas con los asesinatos de 13 compatriotas en Patás y con los cuestionamientos que hay por otros aspectos de su desempeño como jefa de Estado? Y si lo razonable no sería que ella favorezca que se apruebe la norma para subir el sueldo a su sucesor, en vez de estar, una vez más, favoreciendo normas que la benefician a ella directamente, por mucho que sea servir. Su opinión sobre el tema, señor Víctor Andrés García Belaúnde. Es totalmente inoportuno, y además ella ha pretendido ir al velorio, al entierro del Papa, que ha muerto con $100 en su cuenta corriente. Es una total austeridad y humildad y pobreza. Entonces, a ver, yo quiero decir lo siguiente. El presidente Belaúnde en su segundo gobierno ganaba $250 mensuales. Claro, hoy día lo trasladamos al dólar de hoy día y estamos hablando de cerca de $1.000 o un poco más. ¿Por qué ganaba tan poco? Porque él tenía el sueldo de su primer gobierno, porque durante los 12 años de dictadura militar los militares no cobraron, Morales Bermúdez y Velasco no cobraron el sueldo de presidente, sino cobraban el sueldo que le daba el ejército. Generales, así es, y de jefes del ejército, qué sé yo. Entonces Belaúnde encontró eso y así lo dejó. Cuando Belaúnde deja el poder el año 85, tiene la cortesía de invitar a García a Palacio de Gobierno, presidente electo, para enseñarle Palacio y, en fin, mostrarle Palacio y dónde va a despachar, dónde va a dormir. Y García le preguntó, cuento esta anécdota, porque la conozco perfectamente bien, porque yo participé de alguna manera en esto. García le preguntó, presidente, ¿y cuánto gana usted? Entonces Belaúnde dijo al edecán, tráigame usted el cheque que me han entregado, el último cheque que me han entregado, que está encima de mi escritorio. El edecán fue, trajo el cheque, lo recibió, se lo dio a García, esto es lo que yo gano. Y García vio que era $250. Y le dijo, oiga, presidente, ¿pero usted vive con esto? Y Belaúnde le dijo, bueno, Violeta es una mujer muy sencilla, no gastan mucho, yo tampoco gasto, y acá en Palacio tenemos todo. Y él tenía una pensión, además, ¿no? Y él tenía una pensión, sí, pero no la cobraba, sí, no podía cobrar doble en ese momento, ¿no? Entonces le dije, a mí, la verdad que no tengo problemas porque mis hijos están grandes, no tengo hijos en edad escolar, etcétera. Pero como lo veo a García tan angustiado con el tema del sueldo, porque además le dijo, usted tiene hijos menores en edad escolar, sí. Entonces no se preocupe, yo mañana, que es el último Consejo de Ministros, voy a aprobar una medida para subir el sueldo al presidente de la República. Y García se lo agradeció. Yo hice el decreto supremo y se aprobó en el Consejo de Ministros, yo era secretario del Consejo de Ministros. Y por supuesto se aprobó el sueldo, creo que se duplicó de $250 a $500. Pero la prensa atacó a García. Entonces García salió y dijo, no,
yo renuncio, esto es una metida de pata, a mí me quieren complicar o vincular a una subida de sueldo que yo no estoy de acuerdo, renuncio a la subida de sueldo, que empezaba la subida de sueldo a partir de agosto. O sea, García renunció. Luego viene, después de Belaúnde, viene, bueno, García. Y después Fujimori. Fujimori levanta un poco los sueldos de los parlamentarios y de él también. Pero llega Paniagua y Paniagua cobra el sueldo del Congreso, que era como $4.600 equivalentes más o menos. Llega Toledo y Toledo se sube el sueldo a $18.000. A $18.000. Hubo tanta protesta, porque era el sueldo más alto de América Latina, el presidente mexicano ganaba $11.000, el presidente de Uruguay ganaba $15.000, y y Bolivia, y Chile, y Colombia muchísimo menos que $8.000 o $7.000. Entonces, como hubo tanta protesta, Toledo se baja el sueldo de $18.000 a $12.000. Se lo baja 6 meses después ante la protesta. Toledo acaba, viene luego García, después Toledo viene García otra vez, ¿no es cierto? Después Toledo viene García otra vez, y García se baja el sueldo y establece un sueldo equivalente a lo que el sueldo de un parlamentario, 15.600. Ese sueldo que García se puso en su segundo gobierno, 15.600, prevalece hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. No ha sufrido ninguna modificación, ni nadie ha querido subirse ni bajarlo. Claro, lo que pasa es que en ese tiempo el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, una serie de organismos de Estado se han subido. La idea siempre ha sido que el presidente de la República, como es el primer funcionario de la República, del Estado, sea el que más gana y que nadie gana más que él. Esa fue siempre la idea. Ese era el espíritu del presupuesto. O sea que es correcto querer subir la remuneración de la jefe de Estado. Sí, eso no está mal. Lo que está mal es cómo lo están haciendo en este momento, y lo hace para ella. Ha debido establecerlo, si quiere, para el próximo gobierno, pero no para ella. Porque evidentemente no puede ganar el presidente de la República un sueldo de $4.600 o $5.000, cuando evidentemente todos los funcionarios del Estado, muchos de ellos ganan mucho más que eso. Es lógico que se lo pueda subir, pero lo que no es lógico es que lo haga en este momento, bajo estas circunstancias, con 10 millones de pobres, con 13 asesinatos y sobre todo para ella. Y con una visto bueno, más que servir, que usted ha dicho, con el visto bueno del Ministerio de Economía. Hay que leer lo que el Ministerio de Economía dice para justificar. Pero la PCM consultó a Servir, digamos que el trámite oficial pero por alusión, como dicen en el Congreso, ¿qué nos dice Jorge del Castillo? El mejor ejemplo lo dio ahí a la Torre. Ah, sí, un sol cobró. Cobró un sol, y lo obligaron a cobrar un sol, porque en la Constitución decía que todo trabajo es remunerado, porque no quería cobrar nada, así que fue un sol. Después, creo que es un ejemplo que no ha sido alcanzado por nadie, absolutamente por nadie. Bueno, era una función durante un año, sí. Y una persona de edad que estaba, digamos, que tenía una situación. Lo importante era el gesto, la actitud, duda, sí. ¿No es cierto?, de una vida austera y pobre inclusive, ¿no? Él vivió y murió en la casa de unos parientes. Después vino efectivamente la reducción en el año 2006, que fue la primera medida que tomó al asumir la presidencia y aplicó para presidente, parlamentarios, ministros, tutti mundo, se bajó. Es completamente inoportuno ahora, ¿no? Puede ser justo el sueldo, no está en discusión, pero hay que ser pertinente, pues, en política, y creo que esta es una demostración una más, del manejo incompetente en la forma de hacer política en el país, ¿no? Mentir innecesariamente, inventar cosas, buscar excusas y no asumir responsabilidades. Por ejemplo, el tema de la inseguridad ciudadana en gran parte crece porque desde el delincuente hasta el policía perciben que como no hay liderazgo, el delincuente hace lo que quiere y el policía no defiende como debiera porque no se siente respaldado. Así que eso es, siempre está genio y figura de la señora Dina Boluarte, este gesto. Además, falta un año para que se vaya. ¿Por qué tiene que hacer esto a estas alturas, en medio de muertos que todavía no han sido ni enterrados siquiera? Muy mal. Señora Lourdes Alcorta, ¿qué nos dice sobre este tema?
Bueno, no hay mucha discrepancia en general, ¿no? Creo que el presidente de la República, no en la identificación de Dina Boluarte necesariamente, en la figura del presidente de la República, sí es el primer funcionario del país y es el que más debe de ganar. Lo inoportuno, lo impertinente y lo poco elegante de ella, que lo hace para ella, a poco más se dice, que sí se debe hacer para el próximo gobierno. Todo ese tipo de cosas. Pero sí, Alan García cometió un gravísimo error en bajar los sueldos, los minimizó a lo mínimo y casi había fuga de ministros. Porque un ministro pues, de Economía y Finanzas que maneja el presupuesto de la República no va a ganar 15.000 soles. Porque tampoco son los 15.000 soles, son los 10.000 que se llama, porque está sujeto también a descuentos. Entonces, sí, me parece que el sueldo del presidente de la República... Y se planteó en un momento una reestructuración de todos los sueldos del presidente de la República, ministros, directivos, asesores, en una forma de estructurar, incluyendo el tema porque había una discompensación con las mujeres, que una asesora mujer ganaba menos que un asesor de hombre en el mismo ministerio. Eso fue una... Y la necesidad de servir, que nació bien, con la idea de bien, pero después se malogró nuevamente porque otra vez, cuando llegan otros gobiernos, lo manipulan, entonces me empiezan a meter a todos los amigos de todas las partes. Lo que no puede ser que la presidenta de la República sea Dina Boluarte, gane pues menos que la señora que ha entrado a una oficina del Parlamento para promover becas, una cosa así, me parece inmoralidad. Modalidades formativas, pero como lo han llamado pomposamente. ¿Qué es eso? Sí. Oye, pero déjame hacerte una rectificación. Ningún ministro se fue, ¿ah? Todos se quedaron pero sí, trabajando. había tendencias de... No, sí, había yo he sido primer ministro, yo que lo sé. no me vas a discutir ese tema, lo conozco perfectamente. Te ayudamos. Y Vitocho es testigo, te ayudamos. Bastante. Porque fue una barbaridad lo que hizo Alan García, fue una barbaridad. Entonces, lo que se hizo fue realmente... pero después, como han dicho acá, cada institución se ha subido el sueldo como mejor le ha dado la gana, como mejor le ha parecido. Y yo creo que el presidente de la República tiene una remuneración tranquila, bien, que lo puede sustentar y que el Consejo puede ir. Porque el tema de toda esta situación y toda esta falta de institucionalidad que se ha dado desde Vizcarra, porque vaya qué manera de romper y destruir la democracia, la institucionalidad, la Constitución y todo, donde acá en el Perú cada uno hace lo que le da la real gana. Nadie respeta nada. El Congreso da una ley, el juez de acá no le da la gana de cumplirlo. Acá se nombra una Junta Nacional de Justicia, se salió por concurso público, meritorio, televisado, pero salió el primer candidato ganador y se vino abajo Lima. Entonces Walter Gutiérrez, en vez de ponerse en sus dos piernas bien claras, con solvencia, y decir esto se llevó a cabo en forma limpia y que se queda, no, se anuló el concurso de ahí y llamaron a la Junta Nacional, que fue nefasta. Luego se nombra al fiscal de la Nación. No les gusta el fiscal de la Nación, Vizcarra vino corriendo a sacar al fiscal de la Nación. Entonces hay que nombrar al fiscal de la Nación y lo destruyeron. Había hecho algunas cosas dudosas, ¿no? El aclarado que... tampoco no nos da el mistifiquemos, tiempo, pero eso ha sido bien discutible. Sí. Pero además nombras pues a un tribunal constitucional, elección limpia de todos los partidos, porque el acuerdo nacional está en el Congreso, les guste o no, ahí están todas las sangres elegidas por el pueblo en voto secreto y universal. Ahí es donde se pueden poner de acuerdo. Lo que nació de forma parafernalia de hoteleo se quedó en la nada y está gente que nadie sabe quiénes son. Pero nombras acá a un tribunal constitucional que está siendo elegido por una junta de varios partidos, todas las bancadas, y aparece ese señor, el actor, que cree que está en una obra teatral, se entra al Congreso a patadas y da un golpe de Estado que no corresponde. Fue un golpe de Estado fáctico y deben ser castigados. Eso es lo que corresponde. Ojalá que a la próxima votación, yo te he dicho una oportunidad, yo marco posición. Guste o no, pero yo marco posición bien clara. Muy bien, contamos con usted para eso y no dudamos. Ahora bien, hablemos de lo último, que es una declaración que ha hecho la presidenta Dina Boluarte a las 5 de la tarde, acompañada por el ministro de Economía. Quizá no están informados. No. Preparando documentación para venir acá. No sigo a cada minuto lo que hace la presidenta. Usted tiene la suerte, pero yo estoy obligado profesionalmente y quiero, en consecuencia, referir que ha pronunciado unas palabras para anunciar una reforma integral del Estado, en virtud de la cual, por lo pronto, se convierte a la ANIN, Autoridad Nacional de Infraestructura, en una unidad central de inversión pública que va a asumir 14 programas de inversión de 7 ministerios diferentes. Estamos pasando acá los 14 programas de varios meses. Es más o menos lo que había anunciado en el discurso tan largo del 28 de julio pasado. Recordarán quizá fusionar ministerios, dijo, ¿no? Pero en este caso no hay una fusión de
ministerios, sino una reestructuración de programas tomados de varios ministerios. Me parece que he contado 7 ministerios diferentes, comenzando por el de vivienda y el de transporte naturalmente, pero también está salud, también está educación, también está producción, etcétera, para que todo esto se haga con un ahorro, nos dijo el ministro Salardi, de 4.000 millones de soles al año, con más eficacia en la obra pública y que no suceda lo que estamos viviendo ahora, 2.500 obras paralizadas. Una primera reacción sobre este tema, señor García Belaúnde, porque es un tema que ya venía anunciado, ¿no? Mire, habría que ver, analizar exactamente cuáles son los alcances de la norma o de la disposición que se ha tomado el día de hoy. En principio me parece que bien, hay que reestructurar el Estado. El Estado está es paquidérmico, ¿no? Y hay una tramitología agobiante. Yo creo que hay que hacer algo. Hay 20 ministros. O sea, imagínese usted, la presidenta... Tampoco exagere, solo 19, ¿no? No, 20, bueno, con uno más. 18 más un primer ministro. 20. Bueno, me parece recordar, el señor del Castillo, que usted lo sabe mejor que 19. yo. 19. Bueno, más el secretario de Consejo que actúa como ministro también. Entonces pueden haber 20. Puesto, que era tu chamba. Bueno, entonces de todo, 19 o 20 ya. Que cada cual hable 5 o 10 minutos. La primera ronda de todos para que escuchen a la presidenta o viceversa es de 3 horas. No, hora y media. 3 horas. 18 por 5 minutos. No, ¿Quién está ahí en matemáticas? si hablamos de 10 minutos. Hora y media, sí. Si hablamos de 10 minutos, estamos hablando de 3 horas. Ya. Porque nadie habla 5 minutos, pues, ¿no? Salvo en el Parlamento que te cortan el micro. Pero entonces, si estamos así, ¿cómo se puede gobernar? ¿Cómo puede ser un gobierno eficiente y efectivo si hay 20 cabezas que cada cual dispone de una serie de... O sea, para resumir, yo creo que hay que hacer una reforma del Estado, de todas maneras. A título preliminar, y antes de leer el documento, ¿está usted de acuerdo En con lo principio anunciado sí, en por la principio presidenta? sí. Señor del Castillo, para mantener el orden que se estableció antes. Bueno, él habla de extinción de un conjunto de Extinción, programas. sí. Esa palabra que utiliza, Sí. con el ánimo de hacer menor gasto. Quiere decir, y de paso le encarga a la ANIM estas funciones que yo no sé cómo se les va a encargar si va a haber menor gasto, ¿no? Por ejemplo, Provías, nacional o departamental. ¿A dónde va? ANI, claramente. Provías es una de las primeras. Ya. Figura en la Y lista. dígame, Sí. ¿y esto es una solución al tema? O sea, vamos a hacer un superministerio de infraestructura de lo que está haciendo, ¿no? Y no disuelve el Ministerio de Transporte, es el que se encarga de esas cosas. Tampoco disuelve el Ministerio de Vivienda, que se encargaba de parte de eso. Entonces, ahora vamos a tener un nuevo superministerio de alguien que no es ministro. Ojo, para manejar el mayor presupuesto de la República. Fíjese, todo esto se podría hacer, pero dentro de un plan estructurado, un plan de gobierno claro. Pero esta es una cosa que sacan bajo la manga. La habían anunciado, la habían preparado, hay un estudio serio de estos programas. Entonces, por ejemplo, PRONET, el tema de los colegios. Ahora, ¿quién los hace? ANI. Pero si no han hecho uno. Se le ni con ese retira ni con al el otro. Ministerio de Educación Los esa últimos función. colegios válidos los hizo precisamente Alan García con los colegios emblemáticos. Los últimos hospitales que hay en el Perú los hizo el APRA. Después han habido ministerios, una serie de organismos, no han hecho nada, muy poco. Entonces, ¿por qué? Porque no hay buena gestión, porque el crecimiento del Perú, en lugar de 6, 7, 8, 9, como teníamos nosotros, ahora tienen 2. Dice que iban a ser 4 y ya lo bajaron a 3 y pico. Entonces, ¿por qué? Porque no hay crecimiento económico y no porque haya cambiado la Constitución. Bien por el contrario, se han triplicado el precio de los minerales y eso no se está aprovechando por falta de gestión. Si es que esto yo veo que es quizá una buena intención, señor Carvalho, pero de ahí a que haya una realidad, hay un abismo. Señora Lourdes Alcorta. Yo sí creo que es necesarísimo, pero así de urgencia hacer una reestructuración del Estado de todas maneras, pero no este gobierno. Este gobierno lo único que ha demostrado es una carencia de criterio. El tema de la gestión es criterio, hago, no hago, digo, no digo, ejecuto, no ejecuto, porque son ministros de una sola cosa, o hace esto o hace el otro, no tiene capacidad de hacer varias cosas. El ministro de Transporte y Comunicaciones es el ministerio más grande que hay, es el que tiene muchísima gente y el que tiene el mayor presupuesto de la República. Es un reverendo desastre. Vivienda exactamente igual. Sí, hay que reducir el Estado, y reorganizarlo, pero con gente capaz, con gente que sepa del tema, pero no con un gobierno que está acá y que tiene la mayoría de sus ministros realmente con
con una incapacidad absoluta para gestión, pero además sobones, muchos de ellos una tira de sobones insoportables. Eso no ayuda para nada. Eso tiene que ser cabeza fría, bien hecha, y lo debe hacer el próximo gobierno, el que entre con gente especializada para reducir la situación y llevarla a cabo y ordenar todo el Estado, que es un trabajo que no va a acabar con ese gobierno del próximo año. Eso va a durar, restaurar y caminar hasta que más o menos se empiece a organizar. Muy bien, quisiera que hablemos sobre otro aspecto, más rápido porque el tiempo corre, que tiene que ver con la seguridad ciudadana y el desempeño de las instituciones públicas. Hay un comunicado oficial del Estado colombiano dando cuenta que ellos han actuado de la manera más correcta posible en relación a la llegada a Colombia de un cuchillo y ciudadano, pero ya me cortó el chiste porque quería decir Miguel Rodríguez Díaz. Seguramente nadie lo conoce por ese nombre. Iba a decir que era Cuchillo, pero se adelantó. Efectivamente, Perdóname. este señor ha tomado su avión tranquilamente cuando vivíamos todos espantados por los asesinatos y las autoridades le atribuyen la responsabilidad del acto a este señor alias Cuchillo. Toma su avión en el aeropuerto y llega. Sí, ni siquiera se toma la molestia de huir como tantos otros prófugos, como el señor Inostroza, para no nombrarlo, saliendo por la frontera con el Ecuador. Toma su avión en Jorge Chávez y llegan a Colombia. Donde, ¿Perdón? Más o menos Nadine también, ¿ah? No con un avión militar brasileño, es un poquito diferente. No, más o menos. Embarcarse en un avión militar brasileño. Pero le tiraron el paracaídas. Hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia. Ninguna diferencia. Ahora, quiero saber cómo reaccionan ustedes ante este comunicado, en virtud del cual Colombia, cuyo gobierno no necesariamente tiene una gran simpatía por el nuestro, nos da una lección, diciéndonos implícitamente, oiga, procuren esforzarse en que esos criminales no entren acá, porque yo no lo puedo impedir si no me lo notifican ustedes. Es la segunda elección en una semana. La otra es eligiendo a la secretaria general adjunta, que se dijo que el Perú no podía presentar nada, que el Perú había quedado mal en las elecciones anteriores eligiendo al sudanés, etcétera, y que había quedado muy mal. Surinamés. Sudán creo que no es parte de América. Así es. Surinamés, sí. Así es, son gazapos que a veces suceden, mi querido Fernando. No se preocupe, es una manera de hacerlo reír. Pero lo cierto es que, y eso fue en la OEA, con la presencia del canciller que viajó inclusive hasta allá especialmente para esto. Y ahora resulta que nos dan una lección en el caso de esto. Esto es terriblemente malo, ¿por qué? Porque este señor Cuchillo, como se llame, o como se llame, porque Cuchillo es un apelativo, ¿no? Es un... Rodríguez Díaz. Este señor ha viajado ayer. O sea, y esto del secuestro y de la matanza ha sido el 28. O sea, han pasado, ¿qué cosa? Casi 15 días. Y en 15 días, siendo sospechoso, porque la sospecha no nace ayer o antes de ayer, la sospecha nace hace 6 meses o un año atrás. Hace tiempo que hablamos sobre Cuchillo. Además, y había estado detenido, le habían soltado. O sea, con todo eso no está registrado en la aduana. ¿Deficiencia de quién es esto? La policía, es evidente, el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior, que maneja inmigraciones y que maneja la seguridad, el orden interno. Yo le voy a contar una cosa, Fernando, y a ustedes quizás les haya pasado. Al día siguiente del golpe de Estado de Vizcarra y cerró el Parlamento, yo tuve que viajar por cuestiones de salud de mi hijo a Estados Unidos. Me retuvieron a mí, porque había un golpe de Estado, un cierre de Congreso la noche anterior. Me retuvieron a mí casi una hora, casi pierdo el avión. O sea, pueden hacerlo. Cuando la policía quiere, te puede retener, pues, sin orden del juez. Sí, me acuerdo. Pueden hacerlo. Y entonces la pregunta es, ¿dónde estaba la Dirección de Inmigraciones? ¿Dónde estaba la inteligencia? Señor del Castillo, sobre este tema. Coincido, o sea, cuando una persona, después de un escándalo, pues un escándalo del tema, y se sabía, hasta la foto han puesto en los medios, ¿cómo no el gobierno, llámese Ministerio del Interior, Inteligencia, la Policía Directa, Migraciones, no toma las precauciones para poder evitar, no solamente en el aeropuerto, en los puertos o en las fronteras mismas? Entonces, esto es una vergüenza, una demostración más de incompetencia. Y es una especie de puntillazo final al gabinete. Yo creo que el gabinete debería irse a su casa, por decoro. ¿Y cómo se le reemplaza? ¿Por quién? ¿Con qué perfil? Yo creo que la presidenta, lo que debió hacer al principio,
hacer un gabinete de más amplia base, con personalidades competentes y reconocidas. Pero eso no se hizo. ¿Conoce usted a varias de ellas que quieran ser ministros de la No sé si quieran a estas alturas, sí. ¿no? Está por verse. Quizás hayan tentado a la señora Lourdes Alcorta, ¿no? ¿Ha sido objeto de alguna tentación en ese sentido? Mira, usted no. En realidad no se me pasa por la cabeza. Alguna vez sí me llamaron, pero no quedó. Pero el tema de la seguridad es una cosa que ya desbordó de tal magnitud la situación tan terrible como la época del terrorismo. Estamos viviendo una época del terrorismo urbano. Porque ponerte una bomba en tu negocio, poner una bomba en tu casa, secuestrar a tu pariente, eso es causar terrorismo por todos lados. Bueno, la señora Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional, que es insospechable, debe tener simpatías por un sector progresista, no caviar o llámese como se llame, acá dijo que el terrorismo, según nuestro marco normativo y los tratados que hemos firmado, es el uso de violencia criminal con objetivos políticos, nacionales o religiosos. Y que los actos criminales que no tengan esos objetivos no se pueden llamar terrorismo. Dijo la señora Pacheco. Podrá ser la presidenta del Tribunal Constitucional, pero está completamente equivocada. Porque cuando se incluyó esta situación no existía lo que estamos viviendo el día de hoy, pues, Fernando. Pero ¿por qué lo define usted normativamente como terrorismo urbano? ¿Qué cosa es terrorismo? Causar terror, causar miedo. No. De alguna forma, sí. No necesariamente es ideológico, sí. Pero al margen de la discrepancia que hemos tenido 31 ministros del Interior, creo que en 4 o 5 años. Ese es el tema también. Ayer vi en la Comisión de Defensa al nuevo ministro del Interior. Sí, el señor Díaz, que no conocemos mucho. Pues, sí. Nefasta fue su presentación, fue terrible. Pero el tema es que lo han puesto... Pero es que ese es el tema del costo-beneficio, porque creo que no hay lectura política. O sea, yo no conozco al señor, ¿cómo se llama? Santibáñez. No lo conozco, en mi vida lo he visto. Pero haberlo cambiado cuando ya estaba, porque entrar a un ministerio, eso lo sabes tú, porque he sido ministro, entrar a un ministerio te toma un año a conocer, meterte, a organizar. Cada uno lleva su nuevo a tu Bueno, pero hay casos de ministros y de primeros ministros que en poco lapso Fernando, ¿y cuál fue el costo? Cosas. ¿Y cuál fue el costo-beneficio a Pedro ahora? Beltrán. No, a Pedro Beltrán, para que no haya polémica. Que lo traigan, pero ¿cuál fue el costo-beneficio de sacarlo? ¿Cuál fue ¿ganamos algo? ¿Perdimos algo? O sea, no sería partidario que hay un cambio como propone el señor Jorge Castillo. Fernando, y no es el último que se ha escapado. La mujer esta de Gringacho también, que le puso precio a la cabeza del coronel de la policía. Reboreo, sí. De Reboreo, también se escapó. Un montón los que se han escapado de una forma de narices de la policía. La policía sabe dónde están. Lo que pasa es que no hay liderazgo ni en el gobierno ni en la policía. Lamentablemente, el ministro del Interior que tenemos, lo he puesto, era viceministro. No me explico cómo. Bueno, si bien ha sido ministro del Interior, también estamos fregados. Pero ningún ministro del Interior, este ministro del Interior no funciona, no va a funcionar, está aterrado. Pidió permiso para ir a los sanitarios en pleno problema. Esa es la realidad. El jefe de la policía estaba pues en una cuchipanda, en una reunión, en medio de la crisis. Si fuera ministro del Interior con autoridad, lo habría sacado al minuto. Al instante. ¿Cómo se le ocurre hacer falta solvencia a este gobierno. No hay fuerza. No hay fuerza, no hay solvencia, no hay decisión. Y hay que tomar decisiones drásticas. Por eso hay que cambiar, para que haya un cambio de actitud. Hay dos cosas acá. Primero, que Cuchillo se ha ido con la ayuda de las autoridades. Significa que la corrupción ha llegado hasta ahí también. Porque nadie explica cómo se vaya tranquilamente con su carrión, se le ha visto con su carrión, ¿no? Que se vaya y aquí no pase nada. O sea, yo creo que ahí hay autoridades comprometidas con los hechos de Patas. En segundo lugar, el tema no es solamente la superficie. Ahora estamos hablando de socavones. De repente hay que traer especialistas en socavones. Y finalmente la Fuerza Armada tiene que meter ahí todo tipo de tecnología, entre ellos los drones. Me informa que hay ronderos que se han metido los socavones y han agarrado a algunos. Y no, estás hablando de meter 1000 policías allá. Es toda una infraestructura. Bueno, regresen por favor para hablar más ampliamente sobre esto. ¿Dónde? ¿El Congreso? ¿Dónde vamos? Acá regresen. No, es que es más fácil. Yo hablo de mi vida profesional. Las opciones que hagan ustedes con su vida no me conciernen. Es más fácil regresar a RPP que ir al Congreso. Muchas gracias. Acá están las puertas abiertas para todo el que piensa democráticamente. Ya te ponen un minuto. En todo caso, gracias por haber estado acá. Que tengan buenas noches y que el Perú sepa sobrellevar todos estos momentos duros que estamos atravesando para afirmar la vida, el diálogo y la convivencia pacífica entre todos los peruanos. Muchas gracias por su presencia y muy buenas noches.